Bien, vamos a comenzar. El día de ayer veíamos ahí solución de circuitos en serie, en paralelo, quedó pendiente el mixto. Ahorita vamos a ver cómo se resuelven los ejercicios mixtos. Es conveniente señalar que un ejercicio mixto, hay ejercicios que están pues bastante largos por ahí, nos ponen una serie de muchos elementos conectados, resistencia sobre todo. En un elemento mixto vamos a empezar siempre a resolver los elementos que se encuentran más alejados de la fuente. La fuente la vamos dejando hasta el final para que al final tengamos una resistencia equivalente, pero vamos a empezar, como les decía, siempre resolviendo los elementos más alejados de la fuente para de esa forma ir reduciendo el circuito. Voy a apoyarme, como el día de ayer, con el video y vamos viendo sus dudas. Vamos ahora ya para el último, que es el del circuito mixto. Vamos entonces a dibujarlo y a resolverlo, obviamente, hacer todo el proceso hasta resolverlo por completo. Entonces, a ver, vamos a ver cómo va la transmisión. Sí, vamos bien, ya llevamos 1 hora. Sí, yo sabía que este video iba a ser bastante largo, pero bueno, es como el resumen, ¿no?, de todo el tema de los circuitos eléctricos, repito, partiendo de la base teórica y mostrando en ese caso las 3 situaciones: la del circuito en serie, el circuito en paralelo y ahora el circuito mixto. Para el mixto vamos a hacer entonces el siguiente dibujo, que es el que aparece justamente en la miniatura del video. Vamos a hacerlo por acá. A ver, aquí sí voy a necesitar un poquito más de espacio para poder, porque este dibujo va a ir presentando. Aquí tenemos una resistencia y una desgaste, un generador que suministra 15 voltios. Sí, aquí vamos a colocar el voltaje. 15 voltios. Las resistencias que tenemos por acá, esta es de 2 ohmios. Tenemos también una de 4 ohmios por ohm, son de 7 y 5 ohmios. Esta de aquí es de 7, esta de acá es de 7 ohmios. Entonces 7 ohmios por acá y esta de por acá es de 5 ohmios. Ahí está, entonces, digamos, nos piden resolver ese circuito que ahora se llama mixto. ¿Por qué será mixto? Porque tiene resistencias conectadas en serie y también en paralelo. Por ejemplo, miren, estas dos de aquí, estas 2 resistencias que están aquí en ese tramo del circuito, digamos, desde este punto hasta estas 2 resistencias que vemos están en serie. Estas 2, ahora vamos a ver cómo se... Entonces, estas 2 en paralelo van a formar otra, que a su vez con esta de acá va a estar conectada, van a estar en serie, conectadas, transformando el circuito hasta llevarlo a uno que sea elemental. Entonces veamos, el primer paso, en este caso, voy a hacer por acá, para que me quepa, por acá son 4, aquí, hacemos aquí el generador, por acá también son 4, bajamos por aquí, hacemos aquí el dibujito de la resistencia, viene por acá, okay. Y como vemos, estas dos están en serie, y recordemos que las resistencias cuando están en serie pues se suman común y corriente para hallar la resistencia total. O sea que de una vez
esta resistencia de acá, resultado de sumar estas dos que están en serie, pues será 7 más 5, 12 ohmios, ¿sí? Esta nos queda de 12 ohmios, esta de acá arriba es la de 4 ohmios, que no presenta ningún cambio, esta de acá es de 2 ohmios, tampoco cambia, y esta es la fuente que está suministrando 15 voltios. Entonces, miren, esta es como la primera etapa, es decir, pasar de ese circuito a este, donde el cambio se ha producido aquí, en estas dos resistencias que están conectadas en serie y que han producido esta de acá. Vamos a seguir entonces, ahora, voy a tratar de que me quepa por aquí, para poder hacer por acá abajo ahora las cuentas, ¿sí? Para dejar espacio. Entonces veamos, vamos a pasar ahorita a un circuito, ¿sí? Aquí me cabe... Sí, aquí vamos a acá, tenemos entonces que me quede esto así, esta viene de esta manera, ya que aquí, a ver, estas dos que tengo acá, me van a formar aquí una resistencia, esta viene por esta manera, de acá, y así, aquí está el generador, por aquí, atención entonces, esto sigue siendo 15 voltios por acá, 15 voltios aquí en el generador, esta resistencia es esta de acá, que sigue siendo de 2 ohmios, vamos a colocar el 2 por aquí, para que me alcance a salir. Ajá. Y esta que tengo acá, atención, esta resistencia va a ser el equivalente o la suma de estas dos, pero ojo, que están en paralelo. Aquí es donde debemos tener en cuenta lo de la suma de los recíprocos, ¿no? Entonces vamos a hacer la cuenta por acá. Vamos a sumar, a ver, para hallar esta resistencia, vamos a llamarla provisionalmente RT, provisionalmente, ¿sí? Porque no es la total todavía. Entonces, esta RT, resistencia total, proviene de sumar los recíprocos de estas dos, es decir, 1/4 más 1/12, si allí está, 1/4 más 1/12, y atención, todo esto elevado a la -1. Recuerden que les debo invertir este resultado para poder obtener la resistencia total de estas dos resistencias que están conectadas en paralelo. Entonces, vamos a proceder con la suma de fracciones. 1/4 yo lo puedo multiplicar, lo puedo amplificar multiplicando por 3 arriba y abajo. Entonces me va a quedar 3/12. Si multiplico por 3 arriba, multiplico por 3 abajo, me queda como 3/12 para poderlo sumar fácilmente con 1/12. Es decir, que nos quede la suma de fracciones homogéneas. Hacemos la suma de 3/12 más 1/12, eso sería 4/12. ¿Sí? Todo esto a la -1. Y aplicamos aquí ya el efecto del exponente -1, que lo que nos hace es invertirnos la fracción. Nos quedaría así, 12/4, y 12 dividido entre 4 nos da 3. O sea que al final esta resistencia de acá, que hemos llamado provisionalmente como RT, vale 3 ohmios. Entonces vamos a quitar esto de acá, vamos a quitar esto de aquí, y vamos a anotar el resultado. Tranquilos que el video queda grabado, no se preocupen, acá nos ha dado 3 ohmios. Miren, repito, este 3 ohmios es el resultado de la suma de estas dos resistencias conectadas en paralelo, que repito, se hace la suma de los recíprocos, o sea, de los inversos multiplicativos. Perdón un momentico. Vamos a refrescar la garganta, y ahora sí, miren, ahora lo que hacemos es pasar de aquí, voy a hacerlo por acá. Esta es la secuencia, ¿no? El circuito original, que es mixto, pasa luego a este, que es cuando estas dos resistencias en serie forman esta. Luego pasamos a este otro dibujo, donde estas dos resistencias me forman estas dos que están conectadas en paralelo. Y miren lo que tengo acá, dos resistencias conectadas en serie. Los ciclistas salen de acá, pasan por este obstáculo, luego llegan acá, a este otro obstáculo, para regresar a la fuente. Estas dos resistencias están conectadas en serie, y entonces me van a formar un circuito elemental. Aquí sí voy a llegar a lo que es el circuito elemental, que es donde voy a hacer el análisis para irme devolviendo. Entonces aquí voy a dibujarlo de esta manera. Aquí tenemos entonces lo que es la resistencia total de estas dos que tengo acá, que como ven están conectadas en serie, y cuando están en serie pues es mucho más fácil, ¿no? Recordemos que es la suma común y corriente de las resistencias. Tenemos 2 ohmios más 3 ohmios, eso nos da 5 ohmios.
Y acá en la fuente, en el generador, recordemos que tenemos un voltaje que nos suministran que es de 15 voltios. Entonces, veamos, en ese caso, vamos bien, tenemos entonces una resistencia total, esta sí sería la resistencia total de este circuito original, porque recordemos que aquí ya llegamos al circuito elemental, el que tiene una sola resistencia, con su conductor y su generador. Generador, conductor, resistencia, son los tres componentes, recordemos, de un circuito elemental. Entonces, esta de acá sí va a ser la resistencia total de todo este circuito que tenemos acá, que habían 4 resistencias en total, 2 conectadas en serie, bueno, estas van en paralelo, y a su vez esto de acá nos queda conectado en serie, por eso se llama circuito mixto. Entonces, ya estando acá, vamos a calcular los elementos faltantes. Tengo voltaje, tengo resistencia. Vengo a la ley de Ohm, tengo voltaje y resistencia, puedo conocer cuál es la intensidad de la corriente. Entonces, a ver, intensidad de la corriente, recordemos que es voltaje sobre resistencia, ¿sí? Sale del triangulito. Vamos a reemplazar los valores. El voltaje son 15 voltios sobre la resistencia que nos ha dado 5 ohmios. Si la resistencia total del circuito, 15 sobre 5 nos da 3. ¿3 qué? Amperios. ¿Por qué amperios? Porque estamos calculando la intensidad de la corriente. Entonces, ya sabemos cuánto es. Aquí está, miren. Tengo aquí una intensidad de la corriente de 3 amperios, que lógicamente van a pasar por acá. O sea que aquí tengo 3 amperios. Entonces ya sé cuánto es el lote de ciclistas, por así decirlo. Ya sabemos que de la fuente salen 3 amperios. Van a salir de aquí también. Ahorita nos vamos a devolver. Una vez que calculemos el circuito elemental, nos vamos a ir regresando hasta llegar acá, a lo que era el circuito original, donde vamos a ir consignando en cada sitio pues sus respectivos valores de resistencia, de intensidad de la corriente, de voltaje y de potencia. Entonces ya tenemos aquí hecho el cálculo de la intensidad de la corriente y nos queda faltando el cálculo de la potencia. La potencia, que recordemos aquí está, se obtiene multiplicando voltaje por intensidad. Potencia es voltaje por intensidad. Entonces, ¿cuánto es el voltaje acá? En el circuito elemental son 15 voltios. Recordemos que esos 15 voltios se queman aquí también. Si aquí tenemos los 15 voltios, vamos a anotar por aquí 15 voltios. Entonces, 15 voltios multiplicado por la intensidad de la corriente. Dijimos que aquí circulan 3 amperios. Entonces, al final, pues eso que nos da 15 por 3 es 45. Y la unidad de potencia son los vatios. Entonces ya tenemos 45 vatios, que sería la potencia total acá del circuito elemental. Sí, 45 vatios. Entonces miren acá, ya tengo los 4 datos. Tengo resistencia, tengo intensidad de la corriente, tengo el voltaje y tengo la potencia. Y ya sé cuál es la cantidad de corriente que circula o que sale de la fuente. Entonces ahora sí, nos vamos a empezar a devolver. De aquí pasamos acá. Atención, de aquí regresó un circuito que era en serie. Recordemos que se mantiene en un circuito en serie, se mantiene la corriente. Si la corriente es la misma, si el grupo de ciclistas que sale de la fuente recorre todo el circuito cuando sus resistencias están conectadas en serie. Entonces recordemos, si de aquí a la fuente, aquí está, mire, salen 3 amperios. Aquí está, la intensidad es de 3 amperios. Entonces, esos 3 amperios pasan por aquí. Aquí pasan 3 amperios y pasan por acá. Si no tienen otra opción, hay un solo camino. ¿Sí? Entonces, en el camino es paso obligado. Este primer obstáculo y este otro obstáculo. Ya tenemos entonces lo que son las intensidades de la corriente en cada uno de estos 2 lugares. Ahora, ¿qué se mantiene? Perdón, ya con eso, ¿qué podemos hallar? Si ya tengo resistencia y la intensidad, tengo resistencia, tengo intensidad, puedo hallar voltaje aplicando la ley de Ohm. Entonces, ¿qué hago? Aquí está, miren, voltaje es I por R. Multiplico la intensidad por la resistencia, 3 por 2 me da 6. Quiere decir que aquí se consumen 6 voltios. Y acá, 3 por 3 nos da 9 voltios. Aplicando, repito, la ley de Ohm. I por R. Multiplico I por R, intensidad por resistencia, aquí en cada uno de estos lugares, en cada uno de esos aparatos, digamos, conectados. Y de esa manera obtengo el voltaje que se quema en cada uno de ellos. Y puedo verificar algo que vimos ahora, que vimos anteriormente.
que la suma de los voltajes, pues me da el voltaje total. Claro, miren, aquí tengo 6 voltios más 9 voltios, 9 más 6 me da 15 voltios, que es lo que me suministra la fuente. Quiere decir que vamos bien. Y de esa manera vamos como verificando, vamos comprobando cada etapa del proceso, pues para no ir a presentar de pronto algún error. Podemos calcular entonces también la potencia, multiplicando voltaje por intensidad, o voltaje por intensidad en cada sitio. Entonces aquí, ¿cuánto será la potencia? Multiplico el voltaje por la intensidad de la corriente, por 3 amperios. 6 voltios por 3 amperios, 6 por 3 nos da 18 vatios. Sería entonces el valor de la... Vamos a ver si me está saliendo esto allá. No, creo que no me alcanza a salir. Voy a ponerlo por acá entonces. Son 18 vatios. Sí, yo sabía que este ejercicio me iba a ocupar bastante espacio acá en el tablero. Aquí entonces 6 por 3, 18 vatios. Y acá multiplico voltaje por intensidad. 9 por 3 nos da 27 vatios. Ahí está. Puedo verificar si vamos bien. Tengo 18 vatios acá, 27 vatios acá. Hago la suma y encontramos que eso nos da 45 vatios. O sea, digamos la potencia total que habíamos determinado para el circuito elemental. O sea que vamos bien. Ahora de esta etapa nos devolvemos a esta de acá. Observen que esto, pero un momentico, esto de aquí, esto se repetiría acá. O sea, esto realmente no cambia. O sea que de una vez lo podríamos traer acá, ¿no? A ver, para esta resistencia de 2 ohmios, tengo 3 amperios. Vamos a escribir por acá de una vez. 3 amperios. Tenemos 6 voltios que se consumen allí. 6 voltios. Y también tenemos 18 vatios. Vamos a colocarlo por acá. 18 vatios. Todo esto para esta resistencia de 2 ohmios. Repito, esto se mantiene acá exactamente igual. Si no presenta ningún cambio, al final es esta que tenemos acá. Donde sí debemos tener cuidado es en lo que pasa aquí abajo, miren, porque esta resistencia ahora se convierte en estas dos y a su vez esta se convierte en estas dos de acá. Entonces veamos, de aquí a acá vamos a retornar a 2 resistencias que están conectadas en paralelo. Y atención, ¿qué vimos anteriormente en los circuitos con resistencias conectadas en paralelo? Vimos que el voltaje en cada una de ellas es el mismo, el voltaje es exactamente igual. Entonces, ¿qué hacemos acá? Miren, en este punto, o acá, digamos, a la entrada de la resistencia, o a su salida, o como lo quieran mirar, cualquiera de los 2 puntos puede ser la entrada, tenemos allí un voltaje de 9 voltios, que sería entonces el que tenemos acá, o también acá, ¿sí? O sea, esos 2 puntos, imagínense que son estos 2 de acá. Entonces, al final, aquí vienen 9 voltios, que se van a repartir acá 9 y 9, ¿sí? Porque el voltaje, repito, se mantiene igual en cada una de las resistencias. Aquí los tenemos, 9 voltios. ¿Qué va a cambiar entonces? Como vemos ahora, la intensidad de la corriente. Sabemos que por aquí pasan 3 amperios. Entonces, aquí vienen 3 amperios, que claro, vienen desde la fuente. Bueno, eso, de hecho, lo puedo dibujar de una vez por acá, ¿no? Sí, los mismos 3 amperios de aquí. Esta intensidad de 3 amperios, aquí está. 3 amperios, que son los que pasan por acá, miren. ¿Sí? Aquí vienen los 3 amperios. Aquí vienen 3 amperios. Un grupito se va a ir por acá y otro grupito se va a ir por acá. A ver, aquí tengo 4 ohmios, aquí tengo 12 ohmios. Entonces, por acá, donde hay menos resistencia, pues se nos va a ir el grupo más grande. Sí, por aquí vamos a tener mayor corriente que por acá. Entonces, veamos cómo se hace eso. Lo que hacemos es, para calcular la intensidad de la corriente en cada sitio, aplicamos la ley de Ohm. Intensidad, que es voltaje sobre resistencia, V sobre R. Allí está, miren. Entonces, aquí en cada sitio, divido el voltaje entre la resistencia. Dividimos 9 entre 4. A ver que los cálculos yo ya los hice por acá, para que ganemos tiempo. Eso nos da entonces 2.25. A ver, 9 cuartos, claro, a ver, la mitad de 4 sería 4.5, la mitad de 4.5 es 2.25. Entonces tenemos 2.25 amperios, 2.25 amperios aquí, por este lado de acá, y acá habría que dividir voltaje entre intensidad, es decir, 9 entre 12. Esa división, 9 entre 12, nos da 0.75. Claro, 9 doceavos tendría siendo 3 cuartos, ¿no? O sea, al hacer la simplificación, perdón,
al hacer la simplificación de 9, voltaje entre resistencia, de 9 entre 12, perdón, 9 entre 12, sacamos tercera, nos queda 3/4 que al final viene siendo 0.75 amperios. Claro, lo que habíamos dicho, ¿no? O sea, por acá, por este camino, donde hay menos resistencia, pues tenemos mayor corriente, ¿sí? Por aquí se van más ciclistas, 2.25 amperios. Mientras que por acá, que tenemos una resistencia mayor, o sea, aquí son 12 ohmios, pues tenemos una corriente más pequeña, menor cantidad de ciclistas, en este caso 0.75 amperios. Y lo que nos falta encontrar aquí en cada uno de estos sitios, pues será la potencia. Y potencia es voltaje por intensidad. Entonces multiplico en cada sitio el voltaje por la corriente, o por la intensidad de la corriente. 9 por 2.25, a ver qué se calculó, ya lo había hecho también, me da 20.25. O sea, aquí en este sitio se queman o se gastan 20.25 vatios. Aquí está, 20.25. Y en el otro tenemos 6.75, multiplicando voltaje por intensidad. Multiplicando aquí 9 voltios por 0.75, dijimos que da 6.75 vatios. Claro, al final lo que podemos verificar allí es que los vatios que se gastan acá más los vatios que se gastan acá, que sería 20.25 más 6.75, eso nos da en total 27 vatios. Veanlos, aquí están los que teníamos acá en esta resistencia. 20.25 más 6.75 nos da esos 27 vatios, que era lo que habíamos determinado aquí. Recuerden, esta resistencia es la equivalente de estas dos que tengo conectadas en paralelo. Entonces ya tenemos para cada uno de estos dos sitios sus 4 componentes, ¿sí? Lo que es resistencia, intensidad, voltaje y potencia. Ahora sí, vamos a regresar ya para terminar a lo que es el circuito original. Estos datos de acá se mantienen aquí. Vamos a colocarlos. 4 ohmios, 9 voltios. Vamos a colocar por aquí 9 voltios que se gastan en esta resistencia. Tenemos allí 2.25 amperios. Vamos a escribirlos por acá. 2.25 amperios. Y los vatios, que son 20.25. Vamos a escribirlos por acá. 20.25 vatios. Bueno, ustedes cuando hagan esto, traten de hacer el dibujo más grande, o sea, lo más grande posible en su papel cuadriculado, ojalá, porque miren, esto empieza a llenarse de numeritos, si en cada uno de estos sitios, en cada resistencia, cuando uno va haciendo la anotación de los demás datos, ¿no? Ahora, ya lo que nos falta es pasar de esta resistencia, digamos que en estos dos punticos, a estas dos de acá, ¿sí? Que recordemos estaban conectadas en serie. Y recordemos que cuando las resistencias están en serie, lo que permanece igual allí es la corriente, ¿sí? Los ciclistas que vienen por acá, que son 0.75 amperios, ¿sí? Entonces tienen que pasar por este obstáculo y también por este de acá. O sea que la intensidad de la corriente en cada una de ellas va a ser 0.75 amperios. Vamos a escribirlo por acá, 0.75 amperios, y aquí también 0.75 amperios, ¿sí? La corriente se mantiene igual cuando las resistencias están conectadas en serie. Recuerden, los ciclistas tienen que pasar obligatoriamente por esos dos obstáculos, no tienen más camino. Y entonces lo que hacemos ahora es calcular aquí en cada sitio el voltaje. Si ya tengo intensidad y resistencia, pues multiplico estas cantidades para hallar el voltaje aquí en cada uno de estos sitios. Veamos entonces, multiplicamos 5, o sea, la resistencia aquí es 5, la corriente es 0.75, sería 5 por 0.75, eso sería 5 por 3 cuartos, sería 15 cuartos, que eso nos da, a ver un momentico, 15 cuartos viene siendo 3.75. 3.75 voltios. Claro, sería 15 cuartos, sería la mitad de 7.5, 3.75 voltios, ahí está. Y acá también multiplicamos la intensidad por la resistencia. 0.75 por 7, eso me da 5.25. Bueno, yo ya he hecho los cálculos para agilizar esto. 5.25, perdón, disculpen, voltios. No son vatios, sino voltios, porque estoy dando voltaje. Aquí están voltios, sí, multiplicando I por R en cada uno de estos sitios. Y lo que nos queda faltando ya para finalizar
es la potencia en cada uno de estos dos sitios. Y la potencia, recuerden que se obtiene multiplicando voltaje por intensidad. Por ejemplo, en esta de acá multiplicaríamos el voltaje 3.75 por la intensidad, que es 0.75, y eso me da 2.8125. Son 2.8125 vatios. Si repito, multiplicando voltaje por intensidad, multiplico 3.75 voltios por 0.75 amperios, me da esto, 2.8125 vatios. Y acá hacemos lo mismo, multiplicamos voltaje por intensidad y eso me da 3.9375. 3.9375 vatios. Si recuerden, vatios es la unidad de potencia. Multiplicamos 5.25 voltios por la intensidad 0.75 amperios y me da esa cantidad, 3.9375. Si hacemos la suma de esas dos cantidades, al final pues nos tiene que dar esto, 6.75 vatios. Eso se puede comprobar. Se hace la suma de estos dos y nos tiene que dar 6.75 vatios, que era la potencia que habíamos determinado aquí en esta resistencia, que es la equivalente de estas dos que están conectadas en serie. Y ahora sí, con esto, por fin hemos terminado. Miren, ya tenemos el circuito mixto completamente resuelto. Es decir, recuerden que la única información que conocíamos era el voltaje que suministra la fuente y las resistencias que están conectadas, pues unas en serie y otras en paralelo. Era todo lo que teníamos. Pero miren el proceso que hay que hacer. Llegar hasta el circuito elemental y luego devolverme para poder ya averiguar en cada sitio, ¿sí? En cada, donde está cada resistencia conectado, cada artefacto eléctrico conectado, pues ver qué pasa en cada uno de ellos. Cuál es su resistencia, cuál es su intensidad, cuál es su voltaje y cuál es la potencia. Incluso otra cosa que se puede hacer ya para el circuito mixto sería sumar todas las potencias. Por ejemplo, aquí sumar 18 vatios más 20.25 vatios más 2.8125 vatios más 3.9375 vatios. La suma de esas cuatro potencias al final me tiene que dar esta que tengo acá, los 45 vatios. Es decir, para el circuito no importa si sea en serie o en paralelo o mixto, la potencia total allí es sumar todas las potencias de los dispositivos o artefactos que se encuentran conectados. No importa cómo estén conectados, como vieron, pueden estar en serie, pueden estar en paralelo o pueden ser mixto. Simplemente lo que hago es sumar todas esas potencias de cada uno de los aparatos conectados y me da la potencia total de ese circuito. Entonces, bueno, con esto, ahora sí, doy por terminada la explicación. Yo sabía que iba a ser larga, miren, casi hora y media de transmisión. Recuerden que esta señal es para indicar que terminó la explicación. También la invitación a que se suscriban al canal. Y ahora sí, voy a leer unos mensajes ya para finalizar, para cerrar la transmisión de hoy. Yo sabía que iba a ser un poco larga, pero pues lo que pretendía era explicar el tema de los circuitos eléctricos. Perdón, disculpen. Bien, ya vimos aquí la explicación de cómo resolver un ejercicio mixto. Les decía, empezamos con los puntos más alejados de la fuente, en este caso los puntos más alejados, pues iniciamos el recorrido. Tenemos aquí esta parte donde tenemos resistencias dos en serie y una en paralelo. Entonces empezamos a resolver esa parte, vamos reduciendo el circuito a su mínima expresión y a partir de ahí se inicia el proceso a la inversa, vamos a llamarlo así. Tenemos ya el circuito equivalente y a partir de ahí vamos reduciendo ahora de regreso con el circuito original, tomando en cuenta que para un circuito en serie nos vamos a basar que la corriente es constante. Vieron ahí cómo el primer paso fue que se calculó la corriente total, fueron 3 amperes en el circuito equivalente, y para el primer circuito en el que regresamos, encontramos un circuito en serie. Entonces nos basamos en que en el circuito en serie la corriente es la misma en cualquier punto. De ahí fuimos regresando, encontramos resistencias en paralelo
Y en paralelo nos ayuda a recordar que en un circuito en paralelo el voltaje se mantiene en cualquier punto. Es de esa forma como vamos obteniendo datos de los circuitos anteriores, vamos obteniendo datos que nos sirven, en este caso la corriente y el voltaje son los que nos van a hacer fuertes para poder calcular las demás situaciones. Aquí en este circuito, ¿alguien tiene alguna duda? No, profesor. Ok, si no tienen dudas con esto, acabo de compartir con su compañero Diego, acabo de enviarle un circuito para que lo vayan calculando, por favor, y ahorita vemos el resultado de ese ejercicio. ¿Sí ya tienen todos la imagen? Sí, profesor. Ok. Váyanos resolviendo. Si van teniendo alguna duda, me dicen y con todo gusto la vemos, ¿eh?
Me avisan cuando tengan la solución, chavos, para revisarlo, porfa. Bien, vamos a analizar el ejercicio. Dice, se conectan en serie tres resistencias de 200 ohms, 140 y 100 ohms a una red de 120 volts. Calcular la intensidad total, las tensiones o voltajes, la potencia de cada resistencia, así como la potencia total. El mismo ejercicio nos lo dice, es un circuito en serie. Bien, el voltaje total, el voltaje que nos suministra la fuente son 120 volts. Tenemos tres resistencias. Primero vamos a encontrar la resistencia total. Para calcular la resistencia total, como es un circuito en serie, pues vamos a sumar las tres resistencias que tenemos. 200 más 100 son 300. 300 más 140 son 440 ohms. Resistencia total de este ejercicio, 440 ohms.
Ya tenemos voltaje total y resistencia total. Con eso puedo calcular la corriente total. En este caso, la fórmula sería corriente total es igual al voltaje total entre la resistencia total. El voltaje total son 120, la resistencia total son 440, por lo tanto, 120 entre 440, eso nos da 0.272 amperes. Ya tenemos la corriente total. Ahora es un circuito en serie. Quiere decir que esa corriente va a ser la misma en todo el circuito. Entonces, la corriente 1, la corriente de la resistencia 1 va a ser igual a la corriente que pasa por la resistencia 2 y asimismo va a ser igual a la corriente que pasa por la resistencia 3. Teniendo en cuenta ese dato, pues ya podemos calcular las demás cosas, ¿no? Puedo calcular el voltaje. Voltaje es igual, en este caso, voltaje 1 sería igual a la corriente 1 por la resistencia 1. La corriente es 0.272 amperes, la resistencia 1 vale 200, entonces tendríamos que multiplicar 0.272 por 200 y eso nos da 54.4 volts. Para calcular el voltaje 2, corriente 2 por resistencia 2. La corriente 2, pues obviamente es igual a la corriente 1, 0.272 por el valor de la resistencia 2, que en este caso son 140 ohms. Tenemos un voltaje de 38.08 volts. Lo mismo con la resistencia 3, voltaje 3 es igual a corriente 3 por resistencia 3. Eso es igual a 0.272 por 100 y eso nos va a dar 27.2 volts. Ahora, si sumamos esos 3 voltajes que tenemos en cada una de las resistencias, la sumatoria de esos 3 voltajes nos debe de dar el voltaje total que nos suministra la fuente. En este caso, la suma de 54.4 más 38.08 más 27.2 nos tiene que dar los 127 volts que nos estuvo dando la fuente. Ahora tenemos que calcular la potencia. Recordamos que la fórmula de la potencia es igual a voltaje por corriente. Ya tenemos esos datos. Entonces, la potencia 1 es igual al voltaje 1 por la corriente 1. En este caso, 54.4 por 0.272, eso nos va a dar 14.8 watts. La potencia consumida por la resistencia 2 es igual a, potencia 2 es igual a voltaje 2 por corriente 2. El voltaje 2 quedamos que era 38.08. La corriente es 0.272 y eso nos va a dar 10.35 watts. Por último, la potencia 3 es igual a voltaje 3 por corriente 3. En este caso, 27.2 por 0.272. Eso nos da 7.4 watts. Dice, calcula la potencia total. Pues la potencia total es igual a voltaje total por corriente total. El voltaje total son 120. La corriente total 0.272. Eso nos da 36.64 watts. Pudimos haber calculado la potencia total sumando la potencia 1 más la potencia 2 más la potencia 3. Lo hicimos mediante la fórmula, potencia total es igual a voltaje total por corriente total, pero nos hubiera dado también el mismo resultado. En esta parte de aquí, ¿tuvieron los mismos resultados que yo? ¿Tuvieron alguna duda? ¿Se atoraron en algún punto? ¿Cómo les fue? Yo tengo una duda, profe. Por ejemplo, en el voltaje total, en BRT, ya ve que hicimos para cada uno en resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Ajá. Para ver qué voltaje ocupa cada resistencia, no me concuerdan los resultados.
ya que al hacer la sumatoria de las resistencias totales, bueno, hacer la sumatoria de las resistencias, el voltaje no da los 120. Ok, ¿cuánto? Bueno, el volt 120. O sea, por ejemplo, en los resultados sí llega a lo mismo que usted, de 54 volts en R1, en R2 32.64 y en R3 27.2, pero en BR total me da 113.84, entonces tendré que llegar a 120. Sí, mira, yo tengo en el voltaje 1 54.4, en el voltaje 2 38.08 y en el voltaje 3 27.2. ¿Cuánto nos da? ¿Usó 3 decimales? ¿Perdón? ¿Usó 3 decimales? Que utilicé 4, fíjate. Ok, entonces yo creo que ahí va la variante. Sí, apóyenme por favor con esa suma, ¿no? 54.4 a 38.08 más 27.2. A mí sí me sale con los resultados que dio usted. Creo que hay una diferencia en el segundo resultado con Daniel. Creo que dijo Sí, 34, que tenía 34, creo. sí, por ahí varió un poquito, fíjate. Sí, entonces yo creo que es por los decimales, porque nada más usé 2 decimales después del punto. Sí, chécalo de todos modos, si tienes alguna duda, la revisamos con todo gusto, ¿eh? Sí. Sin problema. Gracias. A los demás, ¿cómo les fue? ¿Alguien tiene alguna duda? La siguiente sesión vamos a seguir resolviendo ejercicios de este tipo, pero si alguien tiene alguna duda, con todo gusto la revisamos en este momento. Los que no tengan dudas, pues sería todo por el día de hoy. Nos vemos la siguiente sesión. Que tengan un excelente día. Me quedo con los que tengan dudas. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Hasta profe. luego, cuídense. Hasta luego, profe. Cuídense. Hasta luego, profe. Bye.